Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2331. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 11 de mayo de 2023 y voy a compartir contigo lo último que he aprendido de Substack. Emilcar Daily te llega gracias a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de todos mis proyectos online. Un podcast para aquellos seguidores de Emilcar Daily que quieren más. Weekly es también una gran comunidad en Discord, formada por personas con tus mismos intereses, donde todos los días hablamos de los temas de Weekly y muchas otras cosas, lejos del ruido de las redes sociales. No te lo pienses, únete a Weekly entrando a emilcar.fm/weekly. Bueno, yo tengo una newsletter que antes tenía en Review, la plataforma de Twitter, que ya se encargó Elon Musk de eliminarla, y me la pasé a Substack, que me encantó, ya lo he comentado por aquí, también en Weekly, es una plataforma estupenda para tener una newsletter por todo lo que os genera a su alrededor, sistemas de recomendaciones. No solo la tienes muy bien, sino que además te permite crecer mucho, ¿no? Y llegar a mucha más gente que ya está en Substack leyendo otras newsletters, otros contenidos. Substack hace poco saltó a las noticias por una guerra, por así decirlo, con Elon Musk, porque han sacado Substack Notes, que es como un clon de Twitter ahí dentro metido, con menos ambiciones, pero ahí está. Y bueno, pues Elon Musk le dio un ataque de cuernos y bueno, esas cosas que ocurrieron. Y por eso, siempre que pensando en crear otra newsletter de lo que sea, Substack siempre me pareció el sitio ideal. José Luis Hurtado, querido amigo podcaster de Over the Top, que tiene en Substack su newsletter, me sugirió que por qué no creaba una newsletter recomendando música antigua que se pudiera encontrar en Apple Music Classical. Al principio le dije que no, que era una tontería, pero luego pensé que sí, que era una forma también de seguir yo más en contacto con la música antigua, ahora que ya no dirijo mi coro y que ya no canto. Entonces, pues evidentemente pensé en crearla en Substack. Hice mis búsquedas y entonces vi que la forma de tener dos newsletters distintas en Substack, que es donde tú tienes tu cuenta de usuario y tu newsletter, era tener una sección. Y entonces pues creé una sección dentro de mi newsletter. Mi newsletter se llama ahora, se llama de muchas formas, ¿no? Se llama francamente cualquier cosa que me interese, luego se llama Weekly Letter y ahora se llama Enfoque Personal. Bueno, pues creé dentro de esa newsletter una sección que se llamaba Recomendaciones Antiguas. La URL, por si os queréis suscribir a mi newsletter a Enfoque Personal, que es de tecnología, productividad y cualquier cosa que me interese, es emilcar.substack.com. Lo dejo todos los enlaces en las notas del podcast. Entonces, claro, creáis la sección, envío una primera newsletter y ya me chirría, porque si alguien se quiere suscribir a esa newsletter mía de música antigua, se tiene que suscribir a la newsletter principal, a Enfoque Personal, luego decir que también quiere suscribirse a esa sección y luego, si es que no quiere la otra, decir que no quiere recibir emails de la otra, ¿no? Como muy chungo. Pero, pensando en que esto no podía ser así, me he puesto a buscar un poco mejor de lo que hice en su momento y he visto que no es necesario, que tú puedes tener dos newsletters sin ningún problema. Tú te tienes que ir a los ajustes de tu perfil, a los settings, pero no de tu newsletter, sino de tu perfil de usuario, y ahí, entre otras cosas, te vas a encontrar las publicaciones. Y ahí, pues, yo tenía Enfoque Personal y ahora he añadido otra y podría añadir otras más. No sé cuántas puedo añadir, pero podría hacerlo. Entonces, efectivamente, lo que he hecho ha sido añadir la nueva newsletter, Recomendaciones Antiguas, pegar ahí la primera entrada que ya hice, y enviar un email a todos los que estaban recibiendo esa sección y avisarles, digo, oye, que me he equivocado, que esto que he hecho lo hice mal y si estáis interesados, suscribíos de nuevo a esta nueva newsletter. Ahora sí tengo dos URLs distintas, es decir, tengo emilcar.substack.com para la newsletter Enfoque Personal con unos temas muy parecidos a los de Emilcar Daily, esa es la que seguramente podrías estar más interesado o interesada en suscribirte, y luego la otra newsletter para recomendaciones de música antigua que esté en Apple Music Classical es recomendacionesantiguas.substack.com. Porque antes, cuando la tenía como una sección, sí tenía una URL, pero no una URL que permitiera suscribirse. Claro, yo decía, ¿cómo es posible? Esta gente de Substack lo hace muy bien. Es decir, tienen montado un ecosistema estupendo para que te metas, te suscribas a una newsletter, de ahí te suscribas a otra, de ahí a otra, y cuantas más te suscribas, más posibilidades hay
de que te suscribas también a una de pago, porque Substack es un sistema donde tener tu newsletter de pago, y eso es, digamos, de lo que ellos viven, ¿no? Entonces ellos lo tienen muy enfocado a eso, a que tú pases mucho tiempo en Substack, que descargues su aplicación, que incluso leas la newsletter no ya por email, sino en Substack, que dejes ahí tus comentarios, que recibas ese feedback, que te metas en ese mundo y por tanto, pues al final, si estás suscrito, voy a hacerlo bien, si estás suscrito a muchas newsletters gratuitas, hay más posibilidades de que estés interesado o que finalmente te suscribas a alguna de pago. Tal es así la cosa. En su momento estuve pensando, ¿qué puedo yo hacer aquí? Pero pensé, bueno, no voy a hacer nada y ya está. Pero sí tengo configurado el pago en la newsletter. ¿Por qué? Porque si no está todo el rato dándome el follón. Sí, configura Stripe, no sé qué, tu método de pago y comienza a ganar ya dinero con lo que escribes y bla, 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 bla. Y yo, déjame, que este mercado español no es el mismo que el otro. Entonces he configurado los medios de pago y he configurado todo lo de pago simplemente por no oírlo, porque es muy persistente. Bueno, el caso es que ahora sí lo tengo bien configurado, ¿no? Ya tengo las dos newsletters separadas, ya no hace falta suscribirse a una y luego pasar por un túnel para llegar a la otra, ni ninguna historia de esas. Y la verdad es que esto, digamos, tiene mucho más sentido que lo que estaba ocurriendo, antes. Y a partir de aquí, ¿qué? Pues a partir de aquí, pues pensar en más cosas, evidentemente, porque todo esto me resultaba muy extraño. Yo tengo una tercera newsletter que es Podcasting Out Nil, ¿vale? Que la tengo en otra plataforma, pero no es una plataforma de newsletters. Es una plataforma de email marketing y es un poco distinto. Allí te permite hacer muchas cosas que aquí no puedes, pero el entorno de Substack siempre es interesante y siempre te permite llegar a muchas cosas. Como decía, dentro de Substack tenemos el Notes, que sería el clon de Twitter metido aquí dentro, pero luego también tiene otra cosa muy interesante que es el chat. Es decir, está muy enfocado todo a que tú puedas recibir mucho feedback de tus lectores de la forma que tú quieras. Por supuesto, tienen los comentarios. Es decir, la gente lee tu newsletter, se hace con ese mismo email, activa su cuenta de Substack y eso le permite, vía web o vía aplicación, dejar comentarios y tú puedes responder los comentarios como si fuera un blog, básicamente. Pero es que luego hay otra opción más, ¿no? Que es el chat. Y es que tú puedes abrir un chat donde solo tú puedes iniciar conversaciones, generalmente con alguna newsletter que acabas de publicar, y ahí en ese chat generas una conversación sobre ese ejemplar de la newsletter o de cualquier otra cosa. Pero claro, eso es lo que nos permite el chat. Tú ya tienes para el feedback de tu newsletter, ya tienes los comentarios de la newsletter, pero el chat te permite con tus oyentes establecer una conversación que vaya centrada sobre cualquier otro tema. Diréis entonces, ¿y entonces para qué han creado lo de Notes, no el clon de Twitter? Bueno, porque es otra forma de interrelacionarse, sobre todo por lo bien que lo han planteado. Cuando tú entras a Notes, a este clon de Twitter, tú tienes 3 pestañas. Una es mis suscriptores y ves lo que la gente que lee tu newsletter está poniendo en Notes, ¿vale? Muy interesante. Esto no existe en Twitter, por ejemplo. Para que veas lo enfocado que está todo en Substack a la relación entre el que escribe y el que lee. Tú no tienes una forma en Twitter de ver lo que escriben tus seguidores. ¿Por qué dice Twitter? Si tanto te interesa, sígueles tú también, ¿no? Vale. El tema está en que en Notes tú no puedes seguir. Tú cuando sigues a alguien en Notes, en ese Twitter que está ahí metido, automáticamente te suscribes a su newsletter. Y si no tiene newsletter, pues te suscribes a él y si algún día se le ocurre escribir algo, pum, lo vas a recibir. Luego tienes otra pestaña que es Subscribed y es donde lees las cosas que publica la gente a cuyas newsletter tú estás suscrito. Y luego tiene el Home, que es como el universo expandido. Es decir, aquí ves las cosas que escribe la gente a la que tú sigues y también las cosas que escribe la gente a la que aquellos a los que tú sigues están siguiendo. Ya sabéis. No es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo leo la newsletter de Alex Barredo en Substack, Mixio, pero no leo la newsletter de Nissan Jain, por ejemplo, pero él sí la lee, yo en la pestaña Home voy a leer las publicaciones de este tal Nissan Jain, ¿no? Sus tweets o sus notes o como
demonios sean. Entonces al final se crea una nueva tela de araña destinada a que conozcas más newsletters, te suscribes a más newsletters y sobre todo a que recibas feedback de tus lectores desde 1000 sitios distintos. Yo el chat no lo he activado porque siempre me ha parecido más interesante hacerlo todo, o sea, centrar el debate en lo que viene siendo el contenido de cada newsletter y en Notes pues estoy experimentando. Estoy escribiendo cosas, comparto mi newsletter, comparto los newsletters de otros. Hay una cosa muy chula y es que tú estás en la web o en la app leyéndote una newsletter y dices tú, ostras, esta frase es espectacular. La seleccionas, ¿no? Seleccionas la frasecita y le das a un botón y estás publicando esa cita en Notes con un enlace a la newsletter original. Es decir, que esto es una máquina de exponer lo que tú escribes a todo el mundo. Desde luego, si estáis pensando en escribir una newsletter, aunque sea, no estoy hablando ya de una newsletter, digamos, con intenciones comerciales para explicar y luego acabar vendiendo tu curso, no sé cuándo, no. Si te apetece escribir y punto y ya está, desde luego Substack es la plataforma. Porque luego, como además todo eso se queda publicado vía web, es decir, ya he dicho, emilcar.substack.com, recomendacionesantiguas.substack.com, pues también tienes, digamos, la parte web, ¿no? Hay quien definía a Substack como un blog que se envía por email y desde luego creo que están teniendo mucho tino en aglutinar lo mejor de muchos mundos. Y con esto de Notes, que mucha gente considera accesorio o sin sentido, creo que se están coronando. Mira, esta misma mañana voy a grabar invitado un capítulo del podcast de Mumbler donde vamos a tener precisamente un debate sobre Substack Notes. Así que, bueno, cuando se publique ese capítulo, a través de mis redes sociales y de todos los sitios del mundo, pondré el enlace, pero si no, suscríbete desde ya al podcast de Mumbler, que es el servicio donde tengo Emilcar Daily Premium, por ejemplo, y su podcast es muy interesante porque hablan de creación de contenidos y de muchas historias. Bueno, cuando me bulle el cerebro, pues siento necesidad de compartirlo inmediatamente y ahí estás tú para escuchar las cosas que tenga que contar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y espero tus comentarios sobre todo esto en, ¿por qué no?, Substack Notes, en Mastodon, emilcar.es/Mastodon, donde demonios me encuentres, te contestaré seguro, y por supuesto en la comunidad de Weekly en Discord. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm/Weekly y escúchalo desde cualquier app de podcast. Es decir, que no, porque no es que me he suscrito, no. Esto luego tú tienes una cosa que yo te doy y tú te lo pones en Apple Podcast, en Overcast, en Pocket Cast, le cuesta un poco. Por supuesto no en Spotify porque su reino no es de este mundo, en iVoox tampoco, pero en cualquier aplicación de podcast, por rara que sea, seguro que admite podcast de suscripción. Nada más, que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.